la clase Sanidad de la Mente. Me parece que es una de las clases más importantes en el curso de Sanidad Interior. Quiero felicitarte que sigues deseoso de aprender, que sigues perseverante en tus clases. Y esta clase estoy segura que va a dejar un sello muy importante en tu mente y en tu corazón. El libro de Proverbios nos dice, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Mira lo importante que nos dice este libro de la sabiduría, cómo los pensamientos te dirigen. Escuchaba también alguien que nos comentaba cómo un pensamiento es la base de todo tu destino. ¿Por qué? Porque un pensamiento se transforma en palabras. Las palabras se transforman en acciones. Las acciones crean hábitos. El hábito fortalece el carácter y el carácter marca el destino. Qué importante saber que el destino, ¿quién lo está marcando? En primer lugar, los pensamientos. Vemos entonces que es importante hablar y trabajar en lo que entra en tus pensamientos, porque tus pensamientos están dirigiendo tu destino. Leí un libro hace muchos años, El campo de batalla es tu mente, de Joyce Meyer. Cambió mi vida. Lo tengo como libro de cabecera. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, lo he vuelto a releer. Porque uno siempre tiene que estar cuidando lo que entra en la mente. Y siempre tiene que hacer una reingeniería de su mente. La mente va a tratar siempre en el lado negativo. Va a tratar de, si tú piensas, ay, me voy a contagiar, ya estoy muy mayor, me va a venir el coronavirus. Entonces, la mente cree que tiene que alimentar ese pensamiento, tiene que fortalecerlo, porque tú mismo lo has puesto. Entonces, qué importante lo que tú pones en tu mente, porque tu mente te va a ayudar a fortalecer lo que tú pones. Entonces, tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal, como dice la palabra de Dios. Tenemos que tener pensamientos ¿de qué tipo? Positivos. Primera de Crónicas 21:1 nos habla que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. O sea, David, un hombre que nos dice la palabra que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hace Satanás? Le pone un pensamiento. Censa al pueblo. Tú controla al pueblo. Tú tienes que controlarlo a tu forma. Y ya no tienes que preocuparte por lo que Dios te ha dicho. Cuando lo más importante no son los planes del hombre, sino el plan de Dios. En Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién puso el pensamiento para que lo entregue a Jesús? Satanás. Satanás donde te va a trabajar es a ponerte pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Y en este tiempo de cuarentena tenemos que trabajar esto. Y qué bien que estés siguiendo este curso de sanidad interior y esta clase en especial para tu vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. No hay otra. Satanás va a tratar de bombardearte, bombardear tu mente con pensamientos negativos, con pensamientos de cuarentena, con pensamientos de coronavirus,
con pensamientos de temor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le damos gracias al Señor porque tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. Es la única forma, leer la palabra y que la palabra vaya limpiando tu mente, que la palabra te vaya dando nuevas herramientas para salir adelante. ¿Qué nos dice la palabra? Yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Qué dice la palabra? Ninguna peste tocará tu morada. Entonces, a esos pensamientos negativos hay una palabra de Dios y tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4 y 5? Mira qué importante, qué sabia la palabra de Dios para estos tiempos. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira, nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿De qué armas nos está hablando? La oración no es carnal y la oración es poderosa. La fe, dice el escudo de la fe, esa es otra arma. Tú estás aquí porque eres un hombre y una mujer de fe. Y detrás tuyo hay alguien que oró para que tú estés aquí. Hay alguien que oró para que tú comiences este caminar cristiano. ¿Cuántas armas Dios nos ha dado? El nombre de Cristo, tremendo. Dice que todo lo que pidierais al Padre Celestial en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Armas que Dios nos da. Tú tienes que leer la palabra de Dios y saber cuáles son toda una caja de armas, caja de herramientas que Dios nos da para pasar este tiempo de cuarentena, post-cuarentena, de coronavirus, post-coronavirus. Lo tenemos que pasar en victoria y en bendición. Tú me preguntarás, ¿cómo renuevo mi mente? Dime cosas prácticas. Yo te voy a decir, en primer lugar, identifica cuáles son tus pensamientos. Identifica cuáles son tus pensamientos. Por ejemplo, ¿qué pensamientos tienes acerca de ti? ¿Cómo te identificas? No, yo soy un hombre muy triste. Yo soy una mujer muy amargada. Yo soy una persona que no puedo salir de los problemas. No logro nada. ¿Esos son los pensamientos que tienes? Esos no son pensamientos buenos. Tenemos que cambiarlos. Tenemos que poner, ¿qué pensamientos tiene el Señor para ti? Pensamientos de bien. Él te dice que eres la niña de sus ojos. Dice que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Tú eres parte de Dios, te escogió a ti. Porque te quiero decir algo. No fuiste tú quien escogió a Dios. Fue Dios quien te escogió a ti. Mira, ¿qué pensamientos tienes acerca de otros? Hay gente que tú le preguntas, ¿qué pensamientos tienes acerca de otros? Uy, la gente no confiar en nada. No, esos son pero de lo peor. Esos son unos traicioneros. Son pensamientos. Y nosotros tenemos que cambiar esos pensamientos. Porque no toda la gente es traicionera. No toda la gente es mala. No, esos son unos hipócritas. Algunos, no todos. No le podemos poner una etiqueta a toda la gente. Hay personas que dicen, todos los hombres son así. No todos los hombres son así. Todas las mujeres, cabellos largos, ideas cortas. No, mi amor. Así, las mujeres también tenemos ideas grandes.
también podemos tener lugares de influencia. Y no todos los hombres son malos. Entonces, son pensamientos, son prejuicios que tú tienes que cortarlos. Porque esos no son buenos para tu desarrollo, para tu éxito y para todo lo que tiene Dios para ti. ¿Qué pensamientos tienes acerca de los padres? Hay jóvenes que tú les preguntas, para ti un papá y una mamá, no, los padres son unos controladores. Los padres son unos aburridos, unos obsoletos. No todos los padres son así. No todos los padres son controladores. No todos los padres son aburridos. No todos los padres son personas obsoletas. Mira, quizás hay un problema con papá o mamá, pero no es que tú no le puedes poner una etiqueta. Quizás te controlaron en las horas que tenías que ir a tu casa cuando eras niño, cuando eras joven, no ahora. Pero tú ya te quedó, siempre controlan, no siempre controlan. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué pensamientos tienes acerca del matrimonio? Un hombre me decía, para mí el matrimonio es una cárcel. Ah, una cárcel. Dios mío, ¿tú sabes lo que es una cárcel? Un sitio donde no tienes libertad, un sitio donde te están, es decir, asfixiando, donde no puedes dar todo lo de ti. Estás totalmente limitado. Tu casa no puede ser una cárcel, el matrimonio no puede ser una cárcel. Son pensamientos, pero pensamientos de mal, pensamientos de derrota. ¿Qué tienes que pensar tú? Dice la palabra de Dios, el que ha hallado esposa ha hallado el bien. El matrimonio es el modelo de Dios para la familia. Comienza con la célula más pequeña que es el matrimonio. Tenemos que tener pensamientos buenos. ¿Qué pensamiento tienes acerca de tus hijos? Hay personas que dicen todos los hijos son rebeldes. No, hay un momento en que el niño tiene determinadas rebeldías, pero para eso estás tú, para moldearlo, para ayudarlo, para sacarlo adelante. ¿Qué pensamientos tienes acerca de la vida? Uy, la vida es durísima, difícil, y cuando uno menos piensa se muere. No. La vida es para disfrutarla. ¿Pero cuándo? Cuando tú tienes al Señor en tu corazón. Y tú eres un hombre creyente, y tú eres una mujer creyente. Y tú tienes que saber, la vida es una bendición de Dios. La vida, imagínate cuántas personas en el tiempo de la pandemia han estado a borde de la muerte. ¿Y qué pensaban? Lo único que querían es que se encuentre la solución en la medicina y alguien les diga, estás con vida, puedes irte a tu casa. Y muchos que estamos en la casa, no, la vida es lo peor. No puede ser. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que tener pensamientos positivos. Y eso no nos lo da un libro de cualquier autor, así diga, 10 formas para ser feliz, 5 claves para la felicidad. Lo más importante es la felicidad y el gozo que solamente te lo puede dar Jesús en tu corazón y leyendo la poderosa palabra de Dios. ¿Qué pensamientos tienes acerca de Dios? Hay personas que dicen, Dios castigador, Dios malo, Dios lejano. Dios dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. ¿Él está lejano? Si Él mismo te dice que está a la puerta de tu corazón, esperando que tú le abras. Está lo más cerca de ti. ¿Cuánto es lo más cerca? Una oración. Dios, Él está ahí. Dios es castigador para nada. Dios siempre está para bendecirte. Y hoy te ha traído y está permitiendo que tú sigas esta clase porque lo único que quiere es que tú sepas que Él tiene pensamientos de bien para ti. Que lo que quiere es bendecirte, bendecirte. Entonces, tenemos que primero identificar qué pensamientos negativos tenemos. Ten una hojita a la mano, un lapicero, y cuando termine la clase comienza a decir qué pensamientos tengo negativos acerca de Dios, del matrimonio, de los hijos, tuyo. Y ahí comienzas a, no,
Por cada pensamiento negativo tú tienes que buscar un pensamiento en la palabra de Dios. Número 2, renuncia a esos pensamientos negativos. Tenemos que renunciar con nuestra boca. Hay personas que, matrimonio, aburrido, cárcel. No, el matrimonio es bueno. El matrimonio es el modelo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Renuncio a este pensamiento. Tú sabes que en el año 80, cuando yo recibí a Jesús en el corazón, tuve que renunciar a una palabra, que siempre era, primero había sido un pensamiento y después era una palabra. Divorcio. Tenía un problema con el pastor Peter y yo le decía, nos divorciamos. Eso salía, porque un pensamiento se vuelve palabra, la palabra se vuelve acción, la acción se hace un hábito y el hábito fortalece o debilita tu carácter. En esa área mi carácter estaba debilitado, porque cualquier problema era divorcio. Tuve que renunciar a esa palabra. Tuve que hacer un pacto con Peter. Nunca más, así tengamos el problema que tengamos, vamos a dar esta palabra. Ayúdame. No quiero decir la palabra divorcio. Tú lo mismo. ¿En qué estás fallando en esos pensamientos? Renuncia a esos malos pensamientos y dice, nunca más decir, mi hijo es un rebelde. ¿No? Hay mujeres que dicen, no, el corazón de mi marido es tan duro que nunca se va a acercar a Dios. Renuncia a eso. Renuncia a eso. La palabra de Dios dice que aún un corazón duro, dice, como la piedra, Él lo transformará en un corazón de carne. Así que la renuncia es muy importante. Vamos a reemplazar esos pensamientos por la verdad de Dios. Tremendo. Por ejemplo, si nosotros decimos, yo no puedo, ¿qué nos dice el Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Identificas el problema, renuncias al problema negativo y después lo reemplazas por algo positivo, algo que viene de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, soy un fracaso. Tú no eres un fracaso, porque el hecho de haber fracasado en alguna actividad, haber fracasado en alguna relación, eso no te hace a ti un fracasado. No te hace un fracasado. ¿Qué tenemos que decir? Puedo lograrlo. Voy a intentarlo otra vez. Me propongo volver a comenzar ese negocio. Me propongo volver a enamorarme. Tenemos que trabajar eso. Es importante que tú trabajes tu mente. Tu mente es el campo de batalla y la vas a tener hasta que el Señor te llame a su presencia. Yo he tenido que volver a leer el libro. El campo de batalla es tu mente en este tiempo de pandemia. Porque yo que había superado cantidad, que he dado esta clase varias veces, nuevamente, pensamientos negativos tratan de venir. Porque Satanás lo que quiere es traerte abajo. ¿Pero con qué te puede traer abajo? Con pensamientos. Con pensamientos. Ponerte pensamientos de derrota, de muerte, de destrucción, de fracaso. Hay que trabajar en eso. Una joven me llamó y me dijo, nuevamente estoy mal con los pensamientos. Pienso que este coronavirus se ha traído abajo mis planes, estoy mal. Yo le dije, mira quién está hablando. Está hablando tu antiguo yo. Y ya ha pasado tiempo, eres una líder, has superado tantos problemas. Por favor, no vuelvas al antiguo yo. No vuelvas al antiguo yo. Tú has sido renovada. Tú has sido transformada con la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que estar trabajando y alertas. Nadie puede decir, yo ya vencí esto. Siempre la mente hay que cuidarla. La mente, ¿cuánto la tienes que renovar? Todos los días. Renueva tu mente todos los días. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso nos dice la palabra. ¿Cuántas veces me dicen, pastora, pero ¿cómo sé que este pensamiento no viene de Dios? Le digo, fácil.
Filipenses 4:8. Ese pensamiento es puro, no mucho. Es amable, no es totalmente rudo, feo. Es de buen nombre, para nada. Eso no viene de Dios. Porque Dios, ¿qué te va a traer? Pensamientos que amables, justos, puros, verdaderos. Así que yo creo que hoy Dios te ha traído a esta clase para que tú renueves tu mente. Y Dios nos ha dado una capacidad de resiliencia increíble. Y tú tienes que ser un líder que renueva su mente con esa capacidad de resiliencia que Dios te ha dado. Busca la palabra. Sé intencional. Sé intencional. Cuando hables, cuando entre un pensamiento, ¿qué palabras vas a dar? Tiene que ser palabra positiva. Tienes que hablar y actuar de manera diferente. Cambia tu manera de pensar, cambias tu destino. Tú me dices, yo tengo un destino que no sé ni a dónde voy. ¿Por qué? Tienes que ir al origen. ¿En qué estás pensando? Tú tienes que pensar que Dios te ha dado propósito y que Dios te da una capacidad increíble para poder cambiar tus pensamientos. Pensamientos de mal por pensamientos de bien y pensamientos de paz. Le doy gracias a Dios por tu vida y sé que vas a comenzar a renovar y transformar tu manera de pensar. Que Dios te bendiga.